Desde Alternativa Si Se Puede queremos expresar nuestra opinión con respecto a la reforma del modelo energético que se está haciendo en estos momentos desde el gobierno del Estado. Las declaraciones últimas en el Parlamento de Rajoy y también en el debate último en la televisión española del señor ministro de Industria, señor José Manuel Soria. Y bueno, nos parece preocupante lo que se está haciendo. Inicialmente tenemos que decir que la finalidad de estas reformas lo que pretenden es reducir o eliminar lo que llaman el déficit energético. Estamos hablando y se da una cifra de que en este año 2012 esa cifra de déficit energético llega a los 24.000 millones de euros. Y entonces estas medidas lo que pretenden es reducirlo. Tendríamos que decir que ese déficit energético, ese déficit en la tarifa, es totalmente ficticio, es decir, no existe tal déficit. Lo que hay es una estrategia que las empresas que forman UNESA, es decir, Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, Hidrocantábrico y E.ON, que son las 5 empresas que constituyen y controlan el 98% del mercado de la electricidad en el Estado español. Lo que hay es una estrategia del gobierno en defensa de los intereses del sector eléctrico. Y hasta ahora el déficit que ellos dicen, que no es así, pero que ellos dicen es el ingreso que se produce de la tarifa eléctrica en general es inferior al costo para producir esa electricidad. Pero lo que hay que decir que no es en referente al costo de producir esa electricidad, sino los costos reconocidos. ¿Y quién reconoce esos costos? Pues los mismos que generan la electricidad, que está Endesa Generación, Endesa Distribución y Comercialización, y son los mismos los que establecen ese precio. Se establece un precio en el mercado más alto y luego dicen no me compensa lo que se obtiene, por lo tanto se genera un déficit. Esto indudablemente es una estafa, así hay que llamarlo porque es lo que es. Pero yo me gustaría decir aquí desde Canarias, y esto es lo que el señor Soria no dice, es que aquí tenemos un déficit en la tarifa mucho más grande. Antes tengo que comentar que cómo es posible que tenemos la tarifa eléctrica más cara de Europa y resulta que en estos momentos generamos un déficit tan grande. Es una contradicción, porque si pagamos mucho por la electricidad no tendría por qué generarse ese déficit. O lo que es lo mismo, tenemos que subir la tarifa eléctrica muchísimo más para que no se genere déficit. Esto es un contrasentido que solo se entiende si la política energética lo que hace es defender los intereses de Endesa y compañía. Me quiero referir, y aquí es donde el señor Soria no nos dice nada, al déficit de la tarifa que se produce en Canarias. Vamos a ver, en Canarias, son datos de ello, en Canarias producir 1 kilovatio hora tiene un precio en torno a 14,7 céntimos de euro y en la península es de 6 céntimos, es decir, hay un sobrecoste aquí de un 122%, es lo que en la tarifa se utiliza o se denomina como costes extrapeninsulares. Y aquí lo que tenemos que decir es, la cuantía, los ciudadanos, los canarios deben tener conocimiento de que este sobrecoste en la tarifa nuestra al año estamos hablando de 900 millones de euros en el 2008, 900, casi 1000 en el 2010 y ahora mismo para el 2012 se prevé que el déficit de tarifa en Canarias tenga un coste anual en torno a los 1.300 millones de euros. Para que ustedes se hagan una idea, este déficit y este coste que tiene la producción de electricidad con petróleo en Canarias es superior al presupuesto del Cabildo de Tenerife. Y si hablamos diariamente el déficit que se produce en la tarifa de Canarias, estamos hablando de más de 2,5 millones de euros al día. Esto es lo que el señor Soria no dice. ¿Y por qué no lo dice? Porque significa dejar claro de que en estos momentos en Canarias se está subvencionando a la producción de electricidad con petróleo, se está subvencionando con más de 2,5 millones de euros diarios. Y claro, si por otro lado analizamos cuánto cuesta producir 1 kilovatio hora con viento, estamos hablando de que
es mucho más barato hoy producir 1 kilovatio en Canarias, estaríamos hablando en torno a 5, 6, 7 céntimos de euro por kilovatio. Por lo tanto, hablar de este dato que tanto están preocupados hoy el gobierno del PP de hacer recortes en todas las partidas, cómo es que no se recorta aquí en petróleo y producimos con viento o producimos con sol, porque significa revisar el modelo energético y eso es lo que ellos no quieren. Revisar el modelo energético significa cortar la factura y el enorme y extraordinario negocio que hace Endesa, porque aquí en Canarias quien planifica la gestión de la energía es Endesa, no es el gobierno de Canarias, no es Coalición Canaria, no es el PP, no es el PSOE, es el Endesa. Y esto es lo que hay que decir bien alto y claro. Y claro, los datos son tan contundentes que no me explico cómo es posible que en estos momentos, yo creo que podríamos decir que Soria es nunca hemos tenido en Canarias un ministro que tanto haya dañado a las islas. Entró quitando las primas a las renovables. Ahora va a poner un impuesto a las renovables, a las energías que llaman del régimen especial, de un 11% a las eólicas, un impuesto, y de un 19% a la fotovoltaica. Esto es algo increíble. Yo no entiendo cómo hay una reacción ciudadana, una movilización de sectores económicos, porque hoy el recurso económico que más nos va a ayudar a salir de la crisis es precisamente la explotación de las energías renovables en Canarias. Ese es nuestro yacimiento de petróleo, las energías renovables. No se entiende que Canarias hoy, con el viento y el sol que tenemos, y resulta que la contribución que hace estos recursos a la producción de electricidad es de aproximadamente un 5 o un 6%. Esto en realidad es un atropello a la ciudadanía, es un atropello a la inteligencia y es una manipulación lo que ha hecho el señor Soria con respecto a sus medidas. Que hable de que en Canarias tenemos la energía eléctrica más cara de todo el mundo, porque si ya el déficit general que tiene este recurso en todo el Estado genera 24.000, según su cifra, 24.000 millones, en Canarias hay que añadirle un 122% más. Estaríamos hablando de un auténtico disparate. Y lo que hay que decirle al ciudadano, bueno, ¿y esto quién lo paga? Bueno, pues una parte se deriva a la tarifa y otra parte a los presupuestos generales del Estado. Esto es una cosa increíble. Y bueno, son datos que a lo mejor así en un espacio corto de tiempo, pues cuesta un poco asimilar, pero efectivamente yo les recomendaría que visiten algunas páginas en internet, clausterricam.org, donde ustedes pueden observar el coste de la producción de la electricidad en las islas. Por lo tanto, yo creo que aquí lo que hay que llamar de una vez es la movilización ciudadana de los sectores económicos, porque hoy utilizar y desarrollar los recursos renovables en el tema de la energía es un recurso que hace más competitiva nuestra economía y sobre todo la tarifa, porque hoy las medidas y los impuestos que posiblemente en el Consejo de Ministros de hoy se están aprobando ya y que ya anunció el señor Rajoy hace 2 días, van a repercutir una vez más sobre la tarifa eléctrica, sobre el bolsillo de los ciudadanos. Y esto es insoportable. Tiene que haber una reacción ciudadana para no seguir soportando en silencio tanto atropello.